Mi nombre es Mahed al-Hamadi, y juro, ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan, que lo que voy a relatar es la verdad absoluta de lo que mis ojos presenciaron. Durante años, mi juramento fue puramente humanitario, una promesa de ayudar a los demás sin importar su credo o su origen, pero aquella tarde en Alepo, todo cambió. No estoy aquí para contar una historia de guerra más, de esas que se pierden en las noticias y se olvidan al día siguiente. Estoy aquí para dar testimonio de un evento que desafió todas las leyes de la física y la razón, un momento en que el cielo pareció abrirse para intervenir en los asuntos de los hombres. Lo que vi en ese patio polvoriento, bajo un sol moribundo, no fue solo un acto de fe, sino la prueba irrefutable de que no estamos solos en nuestra desesperación, de que existe una fuerza mucho más grande que el odio. Aquella tarde, el aire de Alepo pesaba, denso con el polvo de edificios caídos y con ese silencio expectante que siempre sigue a una explosión lejana. Yo me movía entre las sombras de lo que alguna vez fueron hogares, repartiendo mantas y botellas de agua, sintiendo sobre mí la mirada vacía de los sobrevivientes. El sol poniente teñía el cielo de un naranja enfermizo, casi apocalíptico, y su luz se reflejaba en los charcos de agua estancada, como si fueran heridas abiertas en la tierra. El mundo parecía haberse detenido en un suspiro de agonía. El único sonido era el crujido de los escombros bajo mis botas y el viento que susurraba a través de las ventanas rotas, un lamento constante que se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Era una calma antinatural, la calma del agotamiento, del dolor que ya no tiene fuerzas para gritar. Mientras caminaba, sentía el peso de la desesperanza a mi alrededor. Las familias se acurrucaban en los rincones oscuros, sus rostros sucios de hollín y lágrimas secas, sus cuerpos temblando no solo por el frío, sino por el miedo que se había adherido a sus huesos. Yo les ofrecía lo poco que tenía, un gesto pequeño frente a un océano de necesidad, pero a veces, un poco de calor o un sorbo de agua era lo único que mantenía a flote la dignidad humana. Recuerdo a una anciana que tomó una manta. Sus dedos fríos y temblorosos rozaron los míos, y en sus ojos no vi gratitud, sino una pregunta silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Era una pregunta para la que nadie tenía respuesta. Una pregunta que flotaba en el aire como el mismo polvo que respirábamos, asfixiando la poca fe que nos quedaba. Fue entonces cuando un sonido distinto rompió la monotonía del dolor. No era el estruendo distante de las bombas, ni el zumbido de los drones, a los que ya nos habíamos acostumbrado. Eran gritos humanos, agudos, crueles, cargados de una furia que no era de combate, sino de odio puro. Y por debajo de esos gritos, casi ahogado por ellos, se escuchaba el llanto de un niño, un sollozo sofocado que se me clavó directamente en el alma. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con una fuerza descontrolada. El instinto me hizo buscar refugio, y me oculté detrás de los restos de un muro de concreto, asomando apenas la cabeza para ver el origen de aquel sonido que helaba la sangre. El aire cambió, se volvió eléctrico, cargado de una maldad que podía casi saborearse. Desde mi escondite, mi corazón supo, con una certeza helada, que no iba a presenciar una simple tragedia de guerra, sino algo mucho peor, un ritual de odio a punto de comenzar. La energía en el ambiente era palpable, una tensión que hacía vibrar el aire. Sentí que el tiempo se desaceleraba, que cada segundo se estiraba, preparándome para el horror que estaba por revelarse. Antes de continuar, antes de describirles la escena que se grabó a fuego en mi memoria para siempre, necesito hacer una pausa. Quiero pedirte que, si sientes que esta historia debe ser escuchada, te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito sentir que no estoy solo recordando esto, que tu presencia me acompaña en este viaje al corazón de la oscuridad y la luz.
Después de esa breve conexión, el silencio regresó, pero era diferente. Ya no era el silencio de la desolación, sino el silencio que precede a un acto irreversible. El sol parecía haberse detenido en el horizonte, bañando la escena con una luz roja, como si el cielo mismo estuviera sangrando sobre nosotros. El llanto del niño se había detenido por completo, y esa ausencia de sonido era mucho más aterradora que sus sollozos. Desde mi refugio, apenas me atrevía a respirar. Sentía que el mundo entero contenía el aliento, esperando. El viento cesó. Las sombras se alargaron como dedos acusadores sobre el suelo, y supe que estaba a punto de ser testigo de algo que me marcaría para siempre. Un momento en que la fragilidad humana se enfrentaría a la crueldad más absoluta. Desde mi escondite, vi cómo el origen de aquellos gritos tomaba forma. Eran 7 u 8 hombres, surgidos de las sombras de un edificio colapsado, moviéndose con una confianza depredadora que no pertenecía a ese paisaje de víctimas. Sus rostros, cubiertos de polvo y de una furia fría, parecían tallados en la misma piedra de las ruinas que los rodeaban. No llevaban uniformes que los identificaran, solo el estandarte invisible del odio en sus ojos. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una energía oscura que sofocaba el poco oxígeno que quedaba. Se movían en silencio, con una disciplina aterradora, y supe de inmediato que no eran simples saqueadores. Eran ejecutores, hombres que habían perdido su humanidad en el laberinto de una ideología retorcida y habían venido a cumplir una sentencia. En el centro de su círculo, como un frágil pilar en medio de un terremoto, estaba la fuente de aquel llanto que había escuchado. Un niño. No tendría más de 10 años, su cuerpo delgado y cubierto por una camisa demasiado grande para él, sus pies descalzos sobre los escombros afilados. Más tarde supe su nombre, Nabil Khoury. A pesar del miedo que debía estar sintiendo, se mantenía de pie con una dignidad que desafiaba su frágil complexión. No lloraba más. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el hombre que claramente era el líder, una figura corpulenta con una barba descuidada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, dándole una expresión de perpetuo desdén. Este hombre no lo miraba como a un niño, sino como a un símbolo que debía ser destruido. El líder se acercó a él, su sombra cubriendo por completo al pequeño. Su voz, cuando habló, fue un gruñido gutural, bajo y áspero, un sonido que parecía salir de las profundidades de la tierra. No le preguntó su nombre ni de dónde venía. Le ordenó, con una calma espeluznante, que repitiera una oración, una declaración de fe que no era la suya. Era una prueba, un retorcido juego de poder diseñado para humillarlo, para forzarlo a renunciar a su identidad ante sus verdugos. El silencio que siguió a su orden fue absoluto. El viento se detuvo, el polvo dejó de bailar en el aire. Todos los que observábamos desde las sombras contuvimos la respiración, esperando la respuesta del niño, sintiendo que de esa pequeña voz dependía algo mucho más grande que su propia vida. La respuesta de Nabil fue casi un susurro, una sola palabra que apenas logró viajar en el aire quieto. No, no fue un grito de desafío, ni un lamento de miedo. Fue un no sereno, firme, pronunciado con una convicción que un adulto rara vez posee. Ese sonido, tan suave, resonó en el patio polvoriento con la fuerza de un trueno. Rompió el hechizo de intimidación del líder y, por un instante, vi una chispa de sorpresa, casi de furia incrédula, en sus ojos. No esperaba resistencia, y mucho menos una resistencia tan pura y tranquila. La negativa del niño no fue un acto de rebelión, sino una afirmación de su alma, un muro invisible que se levantó contra la oscuridad que intentaba consumirlo, y esa fortaleza silenciosa enfureció a sus captores más que cualquier grito. La reacción fue inmediata y brutal.
Dos de los hombres lo agarraron por los brazos, sus manos grandes y callosas, envolviendo la delgada piel del niño. No hubo más palabras. La sentencia ya estaba dictada por su silenciosa negativa. Lo arrastraron unos metros, sus pies descalzos tropezando con los cascotes, hacia un rincón del patio donde mi vista no había llegado antes. Allí, apoyadas contra un muro derruido, había dos vigas de madera astillada, una más larga que la otra, atadas toscamente en el centro con un alambre oxidado. Formaban una cruz improvisada, sucia, un instrumento de tortura construido con los restos de los hogares que ellos mismos habían ayudado a destruir. Mi corazón se detuvo. La amenaza ya no era una posibilidad, era una certeza visual, una profanación a punto de ser ejecutada. El simbolismo era innegable y deliberadamente cruel. No querían simplemente matarlo, querían hacer un espectáculo de su muerte, una parodia macabra de la fe que él se negaba a abandonar. La cruz no era un accidente, era un mensaje para todos los que, como yo, mirábamos impotentes desde la oscuridad. Era una declaración de que su poder podía profanar lo más sagrado, que podían tomar un símbolo de esperanza y convertirlo en un altar para su odio. Mientras lo llevaban hacia las vigas, sentí que el tiempo comenzaba a acelerarse, que cada segundo era un paso más hacia un abismo del que no habría retorno. El sol poniente parecía apresurarse a esconderse tras el horizonte, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Comenzaron a atarlo. Con cuerdas ásperas y sucias, le sujetaron las muñecas a la viga transversal. Lo hacían con una eficiencia metódica, sin prisa, como si realizaran una tarea rutinaria. Cada nudo que apretaban era un eslabón más en una cadena de humillación. El niño no se resistió, solo cerró los ojos, su rostro una máscara de dolor y aceptación. El líder observaba desde un costado, con los brazos cruzados, supervisando el procedimiento con una satisfacción fría. La cuenta regresiva había comenzado, no en un reloj, sino en los movimientos de sus manos, en la tensión de las cuerdas, en la respiración contenida de todos los que éramos testigos silenciosos. La amenaza era ahora física, palpable en la fricción de la soga contra su piel. Sentí la presencia de otros a mi alrededor, otras figuras ocultas entre los escombros. No podía ver sus rostros, pero podía sentir su miedo, una onda de terror colectivo que se extendía por el patio. Estábamos unidos en nuestra impotencia, prisioneros de nuestra propia supervivencia, obligados a observar un sacrificio que ninguno de nosotros se atrevía a detener. La intención de los extremistas era clara. No solo querían quebrar el espíritu de aquel niño, sino también el nuestro. Querían que su sufrimiento fuera una lección, una advertencia de que cualquier acto de fe, cualquier vestigio de resistencia espiritual, sería aplastado con una crueldad teatral. Estaban envenenando no solo un cuerpo, sino la memoria y la esperanza de una comunidad entera. El peligro, me di cuenta en ese momento, iba mucho más allá de la violencia física que mis ojos estaban presenciando. Era un ataque al alma misma, un intento deliberado de demostrar que, en ese rincón roto del mundo, Dios estaba ausente o era indiferente. Querían apagar la última chispa de luz en el corazón de los que quedábamos. El niño, atado a esa cruz improvisada, se había convertido en el campo de batalla de una guerra invisible, una guerra entre la fe inquebrantable y el vacío del odio. Y mientras uno de los hombres se preparaba para levantar la viga y ponerla en pie, supe que estábamos al borde de presenciar no solo un asesinato, sino un acto diseñado para matar la fe misma. Con un esfuerzo gutural, dos de los hombres comenzaron a levantar la viga. El crujido de la madera seca y astillada fue un sonido obsceno en el silencio tenso, un lamento del propio material que parecía protestar por el uso que se le estaba dando. Vi los músculos de sus espaldas tensarse bajo sus ropas sucias mientras luchaban por poner en pie aquel instrumento de tortura. La misión, en ese instante,
Dejó de ser una amenaza estática para convertirse en una acción irreversible, un movimiento lento y deliberado hacia la profanación. Desde mi escondite, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia impotente y un terror helado que me paralizaba. Cada centímetro que la cruz se elevaba del suelo era un paso más hacia la oscuridad, y yo no era más que un espectador forzado a presenciar el ascenso de la crueldad. Una vez que la aseguraron en un agujero entre los escombros, la imagen se completó, grabándose en mi retina con la permanencia del fuego. El pequeño cuerpo de Nabil quedó suspendido contra el cielo anaranjado, una frágil silueta de sacrificio en un lienzo de desolación. Su misión, me di cuenta en ese momento, no era una de movimiento, no requería que él corriera o luchara. Su misión era la de la inmovilidad absoluta del alma, una resistencia pasiva que era, en sí misma, el acto de desafío más poderoso que podía ofrecer. Mientras sus captores se movían a su alrededor, celebrando su obra con gestos groseros, él permanecía quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, emprendiendo un viaje puramente interior, un peregrinaje del espíritu al que ninguno de nosotros tenía acceso, pero del que todos éramos testigos. Comenzó entonces su calvario sensorial, una tortura diseñada para quebrar hasta el espíritu más fuerte. Pude casi sentirlo en mi propia piel. El sol poniente, que ya no era una fuente de calor sino un foco de castigo, quemaba su piel expuesta. El viento, que antes susurraba lamentos, ahora siseaba entre los escombros con una malicia cortante, levantando nubes de polvo fino que debían ahogarlo, secando su garganta y llenando sus pulmones de la esencia misma de la destrucción que lo rodeaba. El olor a metal oxidado de las vigas y a miedo rancio impregnaba cada bocanada de aire. Era una sobrecarga de sufrimiento físico, una prueba de resistencia que parecía interminable, y yo observaba, sintiendo el eco de su sed, de su dolor, en mi propio cuerpo. A la tortura física se sumó la psicológica. Las burlas de sus captores comenzaron como un murmullo bajo, pero pronto crecieron hasta convertirse en una cacofonía de crueldad. Se reían de su silencio, de su fe, de su fragilidad. Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con la intención de perforar la coraza de serenidad que el niño había logrado construir a su alrededor. No buscaban solo el dolor físico, querían su humillación total, su rendición espiritual. Querían que llorara, que suplicara, que renunciara a aquello por lo que estaba siendo castigado. Pero Nabil no les concedió esa satisfacción. Su silencio se hizo más profundo, más denso, convirtiéndose en un escudo impenetrable que devolvía el eco de sus propias voces vacías, frustrando su sed de dominación. Y fue en medio de ese infierno sensorial, cuando la esperanza parecía completamente perdida, que ocurrió el primer pequeño milagro. Una paloma blanca, de un blanco tan puro que parecía fuera de lugar en aquel paisaje de grises y ocres, descendió del cielo y se posó sobre los restos de un muro cercano. No fue un vuelo casual. Se detuvo allí, a pocos metros de la cruz, y giró su pequeña cabeza para mirar fijamente a Nabil. Por un instante, todo pareció detenerse. El viento amainó. Las voces crueles de los hombres parecieron perder fuerza. El ave y el niño compartieron un momento de comunicación silenciosa, un diálogo sin palabras, en un lenguaje que solo ellos entendían. Fue un susurro divino en medio de un mundo que había olvidado cómo escuchar. La paloma permaneció allí solo unos segundos, pero su presencia cambió la atmósfera. Era como si hubiera traído consigo una burbuja de paz, una tregua momentánea en la batalla. Luego, con la misma serenidad con la que llegó, batió sus alas y se elevó, trazando un círculo sobre la escena antes de desaparecer en el cielo moribundo. Los extremistas ni siquiera parecieron notarla, demasiado absortos en su propio odio, pero yo la vi y supe,
con una certeza que no venía de la razón sino del corazón, que aquello no había sido una coincidencia. Fue una señal, un mensaje sutil de que, a pesar de las apariencias, el niño no estaba solo en su calvario. Una pequeña grieta de luz se había abierto en la abrumadora oscuridad. Poco después, llegó la segunda señal, aún más inexplicable. Una densa nube de polvo, levantada por una ráfaga de viento repentina, oscureció el sol poniente, sumiendo el patio en una penumbra rojiza. Pero entonces, un único rayo de luz, más puro y dorado que el resto, logró atravesar esa cortina de suciedad. No se difundió, no iluminó el área de forma general. Cayó con la precisión de un foco de teatro, un haz de luz celestial que iluminó únicamente el rostro de Nabil. Su piel sucia y sus cabellos revueltos se tiñeron de oro, y por un momento, su rostro dejó de ser el de un niño aterrorizado para convertirse en algo sereno, casi etéreo, como el de los mártires en las pinturas antiguas que mi abuela solía mostrarme. El efecto de aquella luz fue profundo, no solo en él, sino en mí. Vi cómo sus párpados, que habían estado apretados por el dolor, se relajaban. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de aceptación, de comprensión. Era como si esa luz le hubiera transmitido una fuerza que yo no podía comprender, un consuelo que venía de un lugar más allá del sufrimiento. La brutalidad de la escena seguía ahí, la cruz, las cuerdas, los hombres armados, pero ahora estaba superpuesta por esta extraña y hermosa santidad. El contraste era tan violento que me hizo dudar de mis propios sentidos. ¿Estaba presenciando un milagro? ¿O mi mente, desesperada, estaba creando uno? En ese momento de confusión, mis ojos buscaron a otros como yo, a otros testigos silenciosos. Fue entonces cuando ocurrió el gesto humano inesperado. Mi mirada se cruzó con la de una anciana que se escondía detrás de un pilar de concreto a unos metros de mí. No nos conocíamos, pero en sus ojos vi reflejado mi propio horror, mi propia impotencia, ahora mi misma perplejidad. No hubo palabras entre nosotros, solo un leve asentimiento de su cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, que lo decía todo. Era un reconocimiento de nuestro testimonio compartido, un abrazo silencioso en medio de la desolación. En ese instante, dejé de sentirme completamente solo. Éramos una comunidad de espectadores, unidos por el miedo, pero también por la secreta esperanza que aquellas señales habían encendido. Mientras tanto, el líder del grupo parecía cada vez más frustrado. Podía ver en su lenguaje corporal que algo no iba según su plan. El niño no se quebraba. El espectáculo de terror no estaba teniendo el efecto deseado. Él no veía las señales divinas, solo la obstinada resistencia de su víctima. Su rabia comenzó a hervir bajo la superficie. Se acercó a la cruz, gritándole al niño, su voz ahora cargada de una impaciencia animal. Quería una reacción, una súplica, cualquier cosa que le devolviera el control de la narrativa que él había creado. Pero la serenidad de Nabil, ahora bañada en esa luz dorada, era una fortaleza que sus gritos no podían derribar. La verdadera batalla no se libraba con armas, sino en el silencio. Fue entonces cuando mi propia percepción de la misión comenzó a cambiar drásticamente. Ya no veía esto como un simple acto de brutalidad, como tantos otros que había presenciado. Había un orden en el caos, una respuesta silenciosa a cada agresión. La crueldad de los hombres era respondida con la visita de una paloma. La oscuridad del polvo era respondida con un rayo de luz. Comencé a entender que no estaba simplemente observando la tortura de un niño. Estaba siendo testigo de un diálogo entre el cielo y la tierra, una conversación sagrada en la que el odio gritaba y la fe respondía con milagros silenciosos. Mi papel ya no era solo el de un trabajador humanitario, sino el de un cronista de lo imposible.
El aire mismo parecía haberse transformado. El olor a miedo y a óxido seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo más, algo indefinible. Era casi como un perfume sutil, el aroma de ozono después de una tormenta o de incienso en una iglesia vacía. Era una fragancia que no pertenecía a aquel lugar de muerte y ruinas. Me llevé una mano a la cara, pensando que lo estaba imaginando, pero el aroma persistía, una presencia invisible que calmaba el pánico en mi pecho y lo reemplazaba con una sensación de asombro reverencial. Cada uno de mis sentidos estaba siendo reclutado para esta experiencia, forzándome a aceptar una realidad que mi mente lógica se negaba a procesar. Cada paso físico que aquellos hombres habían dado para construir la cruz, cada nudo que habían atado, ahora me parecía un paso en un ritual que se les había escapado de las manos. Creían estar dirigiendo una ejecución, pero en realidad estaban preparando un altar. Sin saberlo, sus acciones llenas de odio estaban sirviendo a un propósito mucho mayor, uno que los trascendía por completo. La misión de Nabil, su inmovilidad, era el ancla que permitía que estas fuerzas invisibles se manifestaran. Y mi misión, la de observar, se estaba convirtiendo en algo más profundo, la misión de entender, de recordar cada detalle para poder contarlo. Una extraña calma se apoderó de mí, no una calma de resignación, sino de propósito. Sentí, con una certeza que me recorrió como una corriente eléctrica, que estaba siendo preparado para lo que vendría después. Todo lo que acababa de presenciar, la paloma, la luz, el aroma, eran solo el preludio de algo mucho más grande. No sabía qué era, pero el miedo que había sentido se estaba transformando en una expectación solemne. El universo me había colocado en esa posición, detrás de ese muro, no por accidente. Mi prueba definitiva estaba a punto de comenzar, y mi única tarea era mantener los ojos y el corazón bien abiertos, sin importar el horror que estuviera por desatarse. Pero esa calma, esa extraña certeza que había comenzado a florecer en mi pecho, comenzó a desmoronarse tan rápido como había llegado. La paciencia del líder y sus hombres se había agotado. Ya no veían al niño como un símbolo, sino como un obstáculo, una afrenta a su autoridad. Su serenidad, en lugar de inspirar respeto, solo alimentaba su furia. Vi cómo la crueldad volvía a sus rostros, más dura y afilada que antes, como si las señales que yo había presenciado solo hubieran servido para recordarles que su tiempo para el odio era limitado. El aire volvió a sentirse pesado, la frágil burbuja de paz se había roto, y el olor a metal y a sangre inminente regresó con una fuerza abrumadora. La esperanza, esa frágil llama, comenzó a parpadear violentamente, amenazando con extinguirse para siempre. Mi vista se desvió del niño por un instante y busqué a los otros testigos ocultos. Vi los rostros de otras familias, acurrucadas detrás de columnas rotas y montones de escombros. Vi a la misma anciana con la que había cruzado la mirada, ahora con el rostro surcado por lágrimas silenciosas que se perdían en las arrugas de su piel. A su lado, un padre cubría los ojos de su hija, pero sus propios hombros temblaban sin control. Sus labios se movían sin sonido, susurrando oraciones que se perdían en el viento, plegarias que ya no sonaban a fe, sino a la más pura desesperación. Ya no éramos una comunidad de esperanza silenciosa, sino una congregación de almas rotas, unidas por la certeza de que estábamos a punto de presenciar la victoria definitiva de la oscuridad. Nuestro colapso era colectivo, un suspiro de rendición que flotaba entre las ruinas. Fue entonces cuando mi propia fe, ese pilar que había creído tan sólido, se hizo añicos. Un torrente de rabia y duda inundó mi corazón, ahogando cualquier vestigio de asombro que hubiera sentido. ¿Qué clase de Dios permitiría esto?
¿Qué propósito divino podía haber en la tortura de un inocente, en la profanación de sus propios símbolos, las señales, la paloma, la luz? De repente me parecieron una burla cruel, un espejismo diseñado para hacer la caída aún más dolorosa. Me sentí traicionado, no por los hombres con armas, de quienes no esperaba nada más que brutalidad, sino por el silencio ensordecedor del cielo. La pregunta que la anciana me había hecho con la mirada horas antes regresó a mí con la fuerza de un golpe. ¿Por qué? Pero ahora yo tenía mi propia versión. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la fe si termina aquí, en un patio polvoriento, a los pies del odio? El líder extremista, mientras tanto, parecía sentir nuestro colapso colectivo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro barbudo. Disfrutaba de su poder. Se deleitaba en nuestra parálisis. Caminó lentamente hacia el centro del patio, posicionándose frente a la cruz, asegurándose de que todos los ojos ocultos estuvieran sobre él. Ya no le importaba la rendición del niño. Ahora su audiencia éramos nosotros. Quería grabar en nuestras mentes la imagen de su control absoluto, la lección de que su voluntad estaba por encima de cualquier oración, de cualquier esperanza. Su teatro macabro estaba llegando a su clímax, y él era el director, el actor principal y el verdugo, todo en uno. Nosotros éramos simplemente el público cautivo, forzado a aplaudir su triunfo con nuestro silencio aterrorizado. Entonces, levantó su rifle. El movimiento fue lento, deliberado, teatral. El metal oscuro del arma capturó el último reflejo del sol moribundo, un destello siniestro que me cegó por un instante. El sonido del mecanismo al ser preparado, un clic metálico y seco, fue el único ruido que rompió el silencio. Resonó en el patio como el golpe de un martillo de juez, dictando una sentencia final e inapelable. Apuntó, no a su cuerpo, no a su pecho. Apuntó directamente a la cabeza de Nabil, al centro de ese rostro que había sido iluminado por una luz dorada momentos antes. Quería borrar no solo su vida, sino la imagen misma de su resistencia serena, apagar esa luz con la oscuridad de una bala. El tiempo pareció detenerse por completo. El viento cesó, el polvo se asentó, y el mundo entero contuvo la respiración. El silencio que cayó sobre nosotros ya no era una ausencia de sonido, era una presencia física, una presión insoportable en los oídos y en el pecho que hacía difícil respirar. Era el silencio del fin del mundo, el silencio que precede al acto irreversible. Cada segundo se estiraba en una eternidad de agonía, una espera que era en sí misma una forma de tortura. Mis músculos estaban tan tensos que dolían. Mi corazón latía con una fuerza sorda contra mis costillas, como un prisionero golpeando los barrotes de su celda, sabiendo que no había escapatoria. Y Nabil, en medio de esa tensión insoportable, él cerró los ojos. Pero no lo hizo con el terror de quien espera el impacto. Lo hizo con una calma, con una paz tan profunda y absoluta que se sentía como una acusación. No había miedo en su rostro, ni una sola arruga de angustia. Era la aceptación serena de un alma que ya no pertenecía a ese lugar, de alguien que estaba listo para irse a casa. Esa paz en su rostro nos gritaba a todos nosotros, a los que nos escondíamos, a los que susurrábamos oraciones vacías. Nos acusaba de nuestra falta de fe, de nuestro miedo, de nuestra impotencia. Su rendición no era una derrota, era una trascendencia, y en ese acto final nos dejó a todos atrás. Esa paz en su rostro me rompió por completo. La rabia se evaporó, dejando solo un vacío helado. Intenté orar, una última vez, no por un milagro, sino por perdón. Perdón por mi cobardía, por ser solo un testigo. Pero las palabras no salían. Mi garganta era un nudo de polvo y desesperanza. Mi mente, un desierto sin oasis. Solo una pregunta silenciosa, un susurro del alma que se perdió en la nada. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué nos has abandonado en este abismo?
No hubo respuesta, solo el silencio, el rifle apuntando, y la certeza de que mi pregunta llegaba demasiado tarde. La fe no era un refugio, era una habitación vacía cuyas paredes se estaban derrumbando sobre mí. En el fondo de mi mente, en el último rincón antes de la oscuridad total, surgió un recuerdo. Era la imagen de las manos de mi abuela, arrugadas y cálidas, sosteniendo las mías cuando yo era un niño. Recordé su voz suave, enseñándome una oración simple, una que no había recitado en décadas. No era una oración de petición, sino de confianza. Hablaba de una luz que brilla más fuerte en la oscuridad más profunda. Era solo un fragmento, un eco de una fe infantil que el mundo se había encargado de destruir. No fue suficiente para devolverme la esperanza, pero fue como un ancla diminuta en un océano de desesperación, un hilo invisible que me impidió disolverme por completo en el terror del momento. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, borrado por la cruda realidad que tenía delante. El cañón del rifle no se había movido. La sonrisa del líder seguía allí, fija y cruel. Vi su dedo, un trozo de carne y hueso con el poder de acabar con un universo de inocencia, comenzar a aplicar presión sobre el gatillo. El movimiento fue casi imperceptible, pero para mí, que observaba con los sentidos agudizados por el pánico, fue como un terremoto a cámara lenta. El final ya no era una posibilidad, era un proceso en marcha, un proceso de unos pocos milímetros, de unos pocos gramos de presión que separaban la vida de la nada. Para nosotros, los testigos, el fin era una certeza. No había escapatoria, no había intervención divina, no había un último giro en la historia, solo la fría y brutal lógica del poder y el odio. La oscuridad había ganado, había extinguido las señales, había silenciado las oraciones y ahora estaba a punto de apagar la última y más pequeña de las luces. Me preparé para el sonido, para el estallido que confirmaría lo que mi corazón roto ya sabía, que estábamos solos. El cielo estaba mudo, la tierra estaba profanada, y nosotros éramos los huérfanos de un Dios ausente. El universo entero contenía la respiración, esperando el sonido del disparo que confirmaría que la luz, finalmente, se había extinguido para siempre. Y entonces, en ese último fragmento de segundo, cuando el chasquido del metal era inminente, el universo decidió no permitirlo. No hubo un estruendo, ni un grito, ni una intervención ruidosa. Hubo un silencio aún más profundo, un vacío que absorbió todo el sonido del mundo. El dedo del líder se detuvo, no por su propia voluntad, sino porque el tiempo mismo pareció congelarse a su alrededor. El aire dejó de moverse. El polvo se quedó suspendido, cada partícula inmóvil en el aire crepuscular, como estrellas muertas en una galaxia de ruinas. Sentí que mi propia respiración se había detenido en mis pulmones, que mi corazón había dejado de latir. Estábamos atrapados en un lienzo, en un momento eterno que separaba la crueldad de lo sagrado, y en ese lienzo, algo estaba a punto de ser pintado con una luz que no era de este mundo. La quietud no duró. Fue reemplazada por una sensación, una vibración que comenzó en la base de mi cráneo y se extendió por toda mi columna vertebral. El aire, antes inmóvil, comenzó a espesar, a volverse denso y pesado, como si estuviéramos sumergidos en un océano invisible. Adquirió una cualidad casi palpable, una energía que zumbaba suavemente contra mi piel, haciendo que el vello de mis brazos se erizara. No era una fuerza amenazante, sino una presencia abrumadora, una autoridad tan absoluta que hacía que la de los hombres armados pareciera un juego de niños. Era como si el propio espacio estuviera conteniéndose, preparándose para dar a luz algo imposible, algo que las leyes de la física no tenían palabras para describir. La expectativa era tan intensa que dolía. Fue entonces cuando lo vi. Una luz. No vino del cielo, ni del sol moribundo. Nació desde adentro,
desde el corazón mismo de la madera astillada de la cruz. Al principio fue un brillo tenue, un resplandor pálido que parecía un simple reflejo, pero rápidamente se intensificó, creciendo desde el interior de las vigas como si un sol estuviera naciendo dentro de ellas. La madera sucia y manchada de óxido comenzó a brillar con una luz blanca y pura, una luz que no proyectaba sombras, sino que parecía borrarlas, consumiendo la penumbra a su alrededor. El líder y sus hombres retrocedieron un paso, instintivamente, sus rostros pasando de la arrogancia a una confusión atónita, incapaces de procesar el origen de aquel resplandor que desafiaba toda lógica. A la luz se unió un zumbido bajo y profundo que sentí en la cavidad de mi pecho. Era un sonido armónico, casi musical, como el de 1000 voces cantando una sola nota en perfecta unidad. La vibración se intensificó, emanando de la cruz en ondas concéntricas que hacían temblar el suelo bajo mis pies. Los escombros sueltos vibraban, las pequeñas piedras danzaban sobre el polvo. No era un terremoto de destrucción, sino una resonancia de poder, una frecuencia que parecía estar reordenando la realidad a nivel molecular. La cruz ya no era un objeto inerte de madera y alambre. Se había convertido en un diapasón divino, afinando el caos del mundo a su propia melodía sagrada. Y nosotros éramos meros instrumentos, sintiendo su vibración. La luz finalmente estalló, pero sin violencia. Se expandió en una esfera de blancura cegadora que envolvió por completo a Nabil. Era una luz tan intensa que debería habernos quemado las retinas, pero en lugar de dolor, sentí una extraña calidez, una paz que se filtraba a través de mis párpados cerrados. Era como mirar directamente al sol sin sufrir daño alguno, una experiencia que mi cerebro se negaba a comprender. La luz era una entidad viva, una presencia que no solo iluminaba, sino que también comunicaba una sensación de pureza absoluta, de santidad. En el centro de esa esfera de energía, la pequeña figura del niño se convirtió en una silueta oscura, el epicentro de un milagro que apenas comenzaba a desplegarse ante nuestros ojos incrédulos. De la nada, nació un viento. No sopló desde el desierto ni desde las calles vacías. Se originó en la base misma de la cruz, un torbellino de aire limpio y fresco que giraba en espiral ascendente alrededor del niño. Olía a ozono, a tierra mojada después de una tormenta de verano, un aroma que no tenía cabida en el aire seco y polvoriento de Alepo. Este viento no era destructivo, era selectivo. Giraba con una inteligencia propia, formando una barrera protectora, un escudo invisible que mantenía a raya la profanación. Las burlas y los gritos de los hombres fueron ahogados por su silbido poderoso, un sonido que no era de furia, sino de autoridad celestial, limpiando el aire de su odio y de su incredulidad. El efecto sobre los extremistas fue inmediato y devastador. El viento los golpeó como una pared invisible, empujándolos hacia atrás con una fuerza irresistible. No volaron por los aires, fueron simplemente apartados, como si una mano gigante los estuviera barriendo suavemente pero con firmeza. Cayeron al suelo, no con la dureza de un golpe, sino como si sus piernas hubieran perdido toda fuerza, derrumbándose como muñecos de trapo. Sus rifles se les escaparon de las manos, deslizándose sobre el polvo y quedando inertes, convertidos en simples trozos de metal inútil. El poder que habían ostentado con tanto orgullo se había evaporado en un instante, reducido a nada frente a una fuerza que no podían combatir, ni siquiera comprender. El terror en sus rostros era algo que nunca olvidaré. No era el miedo a la muerte o al dolor. Era un pavor primordial, el terror de una criatura que se encuentra cara a cara con su creador. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la esfera de luz, sus bocas abiertas en gritos silenciosos que el viento se llevaba. Empezaron a señalar, sus dedos temblorosos apuntando hacia la cruz, balbuceando palabras incoherentes, fragmentos de frases que hablaban de una sombra,
de un fuego que no quemaba, de una presencia que los estaba deshaciendo por dentro. Su ideología, construida sobre cimientos de odio y certeza, se estaba desmoronando en tiempo real, pulverizada por la visión de lo sagrado. Seguí la dirección de sus dedos temblorosos, y entonces lo vi, o más bien, lo percibí. Detrás de Nabil, dentro del corazón mismo de la luz, había una forma. No era un ángel con alas, ni un anciano con barba. Era una silueta hecha de la misma luz, una figura vagamente humana pero inmensamente alta, cuya cabeza parecía rozar el cielo. No tenía rostro, ni rasgos, solo una presencia de poder y compasión tan abrumadora que me obligó a caer de rodillas. Era una sombra brillante, una contradicción que solo podía existir en la lógica de lo divino. No estaba allí para luchar. Su mera quietud era una declaración de victoria, una afirmación de que aquel lugar, en aquel momento, le pertenecía. Y entonces ocurrió el milagro más delicado de todos. Las cuerdas que ataban las muñecas de Nabil a la viga, esas cuerdas ásperas y sucias, comenzaron a moverse por sí solas. No se quemaron ni se rompieron. Con una lentitud sobrenatural, los nudos comenzaron a deshacerse, las fibras desenroscándose con la gracia de serpientes que huyen de un fuego sagrado. Se deslizaron suavemente por sus muñecas, cayendo al suelo como pieles muertas. Fue un acto de liberación tan gentil, tan deliberado, que resultaba más impactante que cualquier demostración de fuerza bruta. El mensaje era claro. Las ataduras de los hombres no tienen poder alguno cuando el cielo decide que la libertad ha llegado. Una vez liberado, Nabil no se desplomó. Permaneció de pie, simplemente apoyado contra la cruz, como si ésta ya no fuera un instrumento de tortura, sino un pilar de descanso. Sus ojos permanecían cerrados, pero su rostro, antes tenso por el dolor anticipado, ahora estaba completamente relajado, sumido en una paz que parecía trascender el mundo que lo rodeaba. La luz que lo envolvía comenzó a suavizarse, a concentrarse en él, dándole a su piel un brillo dorado, como si estuviera siendo ungido por el mismo sol. Estaba intacto, ileso, sereno, el epicentro de una calma divina en medio de la tormenta de asombro que nos había consumido a todos. Mi mirada buscó a los otros testigos. Ya nadie se escondía. Familias enteras habían salido de las sombras, sus rostros bañados por la luz milagrosa. La anciana que había visto antes estaba arrodillada a mi lado, sus manos juntas en un gesto de oración, sus mejillas húmedas por lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una alegría tan profunda que era casi dolorosa. Vi al padre que antes cubría los ojos de su hija, ahora la sostenía en brazos, señalando hacia la luz, susurrándole no que no mirara, sino que recordara, que grabara esa imagen en su alma para siempre. Éramos una congregación silenciosa, unida no por el miedo, sino por la adoración compartida de lo imposible. Poco a poco, la manifestación comenzó a retirarse. El viento amainó hasta convertirse en una brisa suave que acariciaba nuestros rostros. El zumbido armónico se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio que ya no era tenso, sino reverencial, lleno de significado. La gran silueta de luz se disolvió, no desapareciendo, sino como si se hubiera reintegrado en el resplandor que rodeaba al niño. La esfera de luz se contrajo lentamente, volviendo a la madera de la cruz, hasta que solo quedó un suave y cálido resplandor que pulsaba rítmicamente, como un corazón de energía pura, antes de extinguirse por completo, dejando la escena en la suave luz del crepúsculo. Fue en ese silencio posterior, en la quietud que siguió al milagro, que finalmente entendí. La intervención divina no había llegado para evitar el sufrimiento. Nabil había sido atado, había sentido el miedo, había sido llevado al borde del abismo. Dios no había descendido para construir un muro que lo protegiera del dolor. Había descendido para caminar con él a través del dolor, para llenar el instrumento de tortura con su propia presencia.
La lección no era que la fe nos salva de la cruz, sino que la fe nos sostiene sobre ella, transformando un símbolo de muerte en un faro de vida. No era una anulación del sacrificio, era su santificación. El mundo permaneció en silencio. Los extremistas seguían en el suelo, algunos sollozando, otros simplemente mirando al vacío, sus mentes rotas. Nabil seguía de pie, apoyado en la cruz, ahora solo un trozo de madera de nuevo, y nosotros, los testigos, permanecíamos inmóviles, arrodillados en el polvo. El milagro había terminado, pero su eco permanecía en el aire, en nuestros corazones, en la forma en que el mundo se sentía nuevo y antiguo al mismo tiempo. La luz se había ido, pero había dejado tras de sí una paz que lo impregnaba todo, una certeza silenciosa de que, incluso en el corazón de la guerra y el odio, no estábamos, y nunca habíamos estado, solos. Cuando la luz se replegó sobre sí misma y el viento sagrado se disolvió en el aire del crepúsculo, un silencio de una profundidad insondable cayó sobre el patio. Era un silencio que no estaba vacío, sino lleno de lo que acabábamos de presenciar. Nabil seguía de pie junto a la cruz, ahora liberado de sus ataduras, no como un prisionero rescatado, sino como un anfitrión que despide a un invitado celestial. Ya no estaba atado a ella, simplemente se apoyaba, como si la madera que minutos antes era un instrumento de tortura, se hubiera convertido en un báculo de descanso. Sus ojos permanecían cerrados, pero su cuerpo, antes tenso y frágil, ahora irradiaba una calma que parecía anclar el mundo entero. Nosotros, los testigos, permanecíamos congelados en nuestros lugares, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo, que el milagro pudiera desvanecerse como un sueño al despertar. Lentamente, como hombres que despiertan de una pesadilla, los extremistas comenzaron a ponerse de pie, pero no eran los mismos hombres. La arrogancia depredadora que los había definido se había evaporado por completo, reemplazada por un temor reverencial que los hacía parecer pequeños y perdidos. Sus cuerpos temblaban, no de frío ni de rabia, sino de la sacudida fundamental que había sufrido sus almas. Sus ojos, antes llenos de un odio frío y calculador, ahora estaban desorbitados, fijos en el niño, incapaces de procesar la magnitud de lo que habían desafiado. Se miraban entre ellos, buscando una explicación en los rostros de sus compañeros, pero solo encontraban el reflejo de su propio pánico y confusión. Habían llegado como jueces y verdugos, y en un instante se habían convertido en los acusados ante un tribunal que no era de este mundo. El líder fue el último en moverse. Permaneció de rodillas, con la cabeza gacha, mirando sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. Eran las mismas manos que habían sostenido el rifle, que habían apretado los nudos, pero ahora le parecían extrañas, impotentes, manchadas no por la sangre que no llegó a derramar, sino por la arrogancia de su intención. Levantó la vista lentamente, no hacia sus hombres, sino hacia Nabil. En su rostro, la cicatriz sobre su ceja ya no parecía una marca de ferocidad, sino una herida abierta de vulnerabilidad. No hubo palabras, no hubo disculpas, solo un entendimiento silencioso y devastador de que toda su certeza, toda su ideología construida sobre la fuerza y el desprecio, se había hecho polvo contra la roca inamovible de una fe que él ni siquiera creía que existiera. Fue entonces cuando la comunidad comenzó a reclamar su espacio. El primer paso lo dio la anciana que había llorado en silencio. Salió de detrás de su pilar de concreto, no con prisa, sino con la lentitud solemne de quien entra en un lugar sagrado. Su movimiento fue una señal para el resto de nosotros. Uno a uno, salimos de nuestros escondites, de las sombras de los edificios derruidos, formando una procesión silenciosa que convergía hacia el centro del patio. No caminábamos con la furia de una turba en busca de venganza,
sino con la veneración de peregrinos que se acercan a un santuario. Nuestros pasos no hacían ruido sobre los escombros. Era como si el suelo mismo nos pidiera respeto, como si estuviéramos caminando sobre tierra santa, recién consagrada por la presencia divina. La justicia que presenciamos esa tarde no fue la justicia de los hombres, esa que busca un ojo por ojo y se alimenta de la retribución. La justicia divina no llegó con fuego del cielo para consumir a los culpables. Simplemente encendió una luz tan pura y absoluta que, en su resplandor, la oscuridad del odio de aquellos hombres se reveló como lo que realmente era, pequeña, frágil y fundamentalmente vacía. El milagro no los destruyó, los desarmó espiritualmente, exponiendo la futilidad de su poder ante una fuerza infinitamente mayor. Su crueldad no fue castigada, simplemente fue anulada, borrada por una demostración de amor tan poderosa que no dejaba espacio para nada más. La verdadera justicia no había sido un acto de poder, sino un acto de revelación. El primer sonido que rompió el silencio reverencial fue un sollozo. No fue un lamento de dolor, sino de una emoción tan abrumadora que no podía contenerse más. Vino de un padre joven que sostenía a su hija en brazos, y el sonido de su llanto fue como una llave que abrió las compuertas de nuestros propios corazones. Una ola de llanto silencioso recorrió a la multitud, lágrimas que no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Llorábamos por el niño que estaba a salvo, pero también llorábamos por nosotros mismos, por la fe que creíamos perdida y que nos había sido devuelta de una manera tan espectacular. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, el bautismo colectivo de una comunidad que acababa de nacer de nuevo de las cenizas de su propia desesperación. Cada lágrima que caía en ese patio polvoriento era un testimonio, una afirmación silenciosa de que lo imposible acababa de suceder ante nuestros ojos. Era la prueba de que, incluso en los rincones más oscuros y olvidados del mundo, la intervención divina no es solo una historia antigua que se lee en libros sagrados, sino una realidad viva y presente. La fe de un niño había movido no una montaña, sino el cielo mismo. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder no está confinado al pasado y que su luz puede brillar en la oscuridad más profunda, escriba amén en los comentarios. Comparta su fe para que, juntos, podamos recordar que la esperanza nunca está verdaderamente perdida, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Después de ese momento de conexión silenciosa, la vida comenzó a regresar al patio, pero era una vida diferente. Vi a dos hombres que habían sido vecinos y que no se hablaban desde que la guerra los había enfrentado. Ahora se abrazaban con una fuerza que borraba años de desconfianza. Vi a una mujer joven acercarse a uno de los extremistas arrodillados, no para golpearlo, sino para ofrecerle un trozo de pan que guardaba en su bolsillo, un gesto de misericordia tan inesperado que el hombre rompió a llorar como un niño. Estábamos siendo testigos no solo de un milagro divino, sino de los milagros humanos que nacen de él, el perdón, la reconciliación, la compasión floreciendo en el suelo más improbable. El evento celestial había provocado una reacción en cadena de gracia terrenal. En medio de todo esto, Nabil finalmente abrió los ojos. No había en ellos ni rastro de miedo ni de triunfo. Su mirada era serena, profunda, la de un alma antigua en el cuerpo de un niño. Nos miró a todos, a la multitud que lloraba, a los hombres que se habían rendido, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Luego, con una calma que desmentía todo lo que acababa de soportar, se apartó de la cruz y caminó. No corrió, no tropezó. Caminó con pasos firmes a través de los escombros hasta que llegó a los brazos de su madre, que había salido de entre la multitud, su rostro una máscara de lágrimas y de un amor que desafiaba la comprensión. Su abrazo no fue desesperado, sino tranquilo.
la reunión de dos almas que sabían que nunca habían estado separadas. La imagen de esa reunión familiar pareció romper el último vestigio de resistencia en el líder extremista. Mientras observaba a Nabil en los brazos de su madre, hizo algo que selló su transformación para siempre. Se quitó lentamente el pañuelo que cubría su cabeza, un símbolo de su identidad, de su rango y de su ideología. Lo dobló con cuidado y lo depositó en el suelo polvoriento, a los pies de la cruz vacía. Luego, inclinó la cabeza hasta que su frente tocó la tierra. No fue una sumisión a nosotros, la gente que había venido a aterrorizar. Fue un acto de rendición total y absoluta ante el poder que acababa de presenciar. Su guerra contra los hombres había terminado en ese instante. Su viaje hacia Dios, aunque no lo supiera, apenas comenzaba. El gesto de su líder fue una orden silenciosa para el resto de sus hombres. Uno por uno, sin que nadie se lo pidiera, comenzaron a dejar sus armas en el suelo. El sonido metálico y seco de los rifles al chocar contra las piedras fue la banda sonora de su desarme. Era el sonido de la rendición, no de una batalla, sino de una cosmovisión entera. Se despojaron de las herramientas de su odio como si quemaran en sus manos, y luego, uno tras otro, se unieron a su líder, arrodillándose en el polvo, con las cabezas inclinadas. Despojados de sus armas y de su arrogancia, no eran más que hombres rotos, vacíos, expuestos en su frágil humanidad ante la inmensidad de lo sagrado que los había confrontado. Nadie de la multitud se movió para tocarlos, para insultarlos o para reclamar justicia. En la atmósfera de santidad que impregnaba el aire, la venganza parecía un acto vulgar y sin sentido. ¿Cómo podríamos levantar una mano contra hombres que ya habían sido juzgados y desarmados por Dios mismo? Fue entonces cuando un anciano, el pastor de una pequeña iglesia que había sido quemada semanas antes, se abrió paso entre la gente. Caminó lentamente hasta el líder arrodillado y, en un gesto de una gracia inimaginable, le puso una mano temblorosa en el hombro. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. El perdón, en su forma más pura, se transmitió a través de ese simple contacto, cerrando el círculo de violencia con un acto de amor radical. El sol se había ocultado por completo, pero el patio no estaba oscuro. Una luz suave, residual, parecía emanar de las propias piedras, del aire, de nuestros rostros. El olor a polvo y a miedo había sido reemplazado por una fragancia limpia, como la de la tierra después de la lluvia. La paz descendió sobre nosotros, no como la simple ausencia de conflicto, sino como una presencia tangible, una manta cálida que nos cubría a todos, víctimas y verdugos por igual. En ese rincón devastado de Alepo, la guerra se había detenido, la humildad había reemplazado al orgullo, y la armonía había ocupado el lugar donde, apenas una hora antes, el odio había intentado celebrar su victoria final. El aire, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero y fácil de respirar. En los días y semanas que siguieron, lo que ocurrió en ese patio polvoriento se convirtió en un susurro sagrado, una leyenda que viajaba en el aire nocturno de Alepo. La gente la llamaba la hora en que la cruz respondió. No se contaba a gritos en las plazas, sino en la intimidad de los refugios, entre familias acurrucadas bajo las mantas, como un tesoro secreto que se compartía para mantener viva la llama de la esperanza en un mar de desesperación. Ya no éramos solo sobrevivientes de una guerra, éramos los guardianes de un milagro, una comunidad unida por el recuerdo de una luz que nos había recordado que incluso en la más absoluta de las desolaciones, el cielo todavía nos observaba. Esa historia se convirtió en el ancla que impidió que nuestras almas se fueran a la deriva, un faro invisible que nos guiaba a través de la noche más oscura que habíamos conocido. Nabil Khoury nunca habló públicamente de lo que le sucedió. No se convirtió en un predicador ni en un líder. Volvió a ser un niño.
jugando entre los escombros con la misma inocencia que antes, pero había algo diferente en su mirada. Era una calma, una sabiduría antigua que no le correspondía a su edad. Su sola presencia era un sermón silencioso. Se convirtió en un símbolo viviente, no de poder o de desafío, sino de la protección divina. La gente lo veía pasar y no necesitaba palabras. Su serenidad era un recordatorio constante de que no estábamos abandonados, de que la fe más pura y sencilla podía invocar una respuesta del universo. Su legado no fue de palabras, sino de presencia, una prueba andante de que el amor es una fuerza más real y tangible que el acero de cualquier arma. Yo continué mi trabajo humanitario, pero mi misión había cambiado fundamentalmente. Ya no solo repartía mantas para abrigar el cuerpo. Ahora, cuando me sentaba con las familias, compartía el testimonio de lo que mis ojos habían visto para abrigar el alma. Descubrí que el hambre de esperanza era tan grande, si no mayor, que el hambre de pan. Mi juramento, que siempre había sido puramente secular, se había transformado. Sin buscarlo, sin pretenderlo, me había convertido en un cronista de lo sagrado, un portador de la luz que había presenciado. Cada vez que contaba la historia, sentía que la revivía, no el terror, sino la paz que vino después, y esa paz se transmitía a quienes me escuchaban, un pequeño milagro que se repetía en cada conversación. La cruz improvisada, hecha con los restos de hogares destruidos, permaneció en su lugar. Nadie se atrevió a moverla. No se convirtió en un monumento ruidoso, ni en un destino turístico para los curiosos. Se transformó en un altar silencioso. La gente, al pasar, dejaba pequeñas ofrendas a sus pies, una flor silvestre que había logrado crecer entre los escombros, una pequeña piedra lisa del río, un trozo de tela de colores. Eran gestos humildes, silenciosos, un reconocimiento de que ese pedazo de tierra profanada se había convertido en un lugar santo. La cruz ya no era un símbolo de la crueldad del hombre, sino un recordatorio perpetuo de la misericordia de Dios, un testimonio mudo de que incluso los instrumentos de odio pueden ser reclamados y santificados por una fuerza mayor. Pero la historia más increíble, la que casi nadie supo en ese momento, fue la del líder extremista, el mismo hombre que había levantado el rifle. No huyó ni fue capturado, simplemente desapareció de las filas de su grupo. Más tarde, mucho más tarde, me enteré por un viejo conocido que había sido visto en un pueblo lejano, vestido con ropas sencillas, buscando en secreto a un anciano sacerdote. No buscaba perdón ni absolución. Hacía una sola pregunta a todos los que encontraba. ¿Quién puede explicarme una luz que es como una sombra, un fuego que no quema? Lo que nadie supo fue que el milagro no solo había salvado al niño, también había comenzado a salvar al verdugo. Su guerra contra los hombres había terminado. Su búsqueda de Dios apenas comenzaba. Aquella tarde, en ese patio bañado por una luz que no era de este mundo, aprendí la lección más profunda de mi vida. La fe no es la ausencia de miedo. Yo sentí miedo, un terror tan profundo que me paralizó y me hizo dudar de todo. La fe es lo que sucede después. Es la fuerza que nos permite permanecer de pie cuando el miedo nos ha vaciado. No es un escudo que nos protege del sufrimiento, sino una luz que se enciende en medio de él, transformándolo desde adentro. No elimina la oscuridad del mundo, pero nos da la certeza de que la oscuridad no tiene la última palabra. La fe es saber que, incluso cuando estamos clavados en nuestra propia cruz, no estamos solos, y que la liberación puede llegar de la manera más inesperada. Desde entonces, cada vez que el mundo parece demasiado oscuro, cada vez que el odio parece ganar la batalla, cierro los ojos y regreso a ese patio en Alepo. Vuelvo a sentir el viento sagrado, a ver la luz que brota de la madera, a escuchar el silencio reverencial que siguió al milagro. Y recuerdo que un niño nos enseñó que la resistencia más poderosa no es la que grita, sino la que confía en silencio.
y en el silencio de Alepo, entre las ruinas de lo que fue, aprendimos que la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de Dios.